Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Bueno, mi hermano, quiero que me acompañe, por favor, a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo número 6. Lucas, capítulo número 6. Y versículo número 39. Lucas 6, versículo número 39. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la ceguera espiritual, amén. Hoy vamos a estar desarrollando un poquitico ese tema, la ceguera espiritual en la vida de las personas. Hay muchísima ceguera espiritual y necesitamos nosotros vencer esa ceguera espiritual. Necesitamos nosotros abrir los ojos de nuestro entendimiento. La ceguera espiritual no solamente está presente en las vidas allá afuera, la ceguera espiritual está presente también, desafortunadamente, en la iglesia. No en todos, obviamente, está claro, pero en muchas personas que asisten a la iglesia hay ceguera espiritual. Y entonces la ceguera espiritual se nos entiende de que es una persona que no puede ver y que no tiene esa claridad sobre su entorno, no tiene esa visión hacia dónde va, no tiene esa meta definida, no tiene claro hacia dónde va a dirigir su vida, ni qué es lo que está sucediendo. Hay personas que tienen mucha confusión, hay personas que no entienden lo que pasa, y bueno, una cosa es no entender, otra cosa es no entender porque no lo puedo ver o no lo puedo discernir, porque estoy cegado. La palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas, creo que es Isaías o Jeremías, si no estoy mal, uno de ellos dos, mencionan que los brujos, los hechiceros, colocan velos mágicos. Y esos velos mágicos es para que la iglesia no vea. ¿Y por qué estamos tan seguros que es la iglesia? Porque la palabra de Dios mismo allí dice y menciona Dios diciendo: haréis esto a mi pueblo. Es decir, que la hechicería se la estaban haciendo al mismo pueblo de Dios. Y entonces los brujos, hechiceros, colocaban esos velos mágicos y lazos con los cuales ataban las manos, y velos o vendas mágicas. Esos dos términos se utilizan allí, velos o vendas mágicas. Y entonces el diablo le va a interesar que haya un pueblo ciego, que haya un pueblo que no vea, que no entienda. Y hoy eso es lo que vamos a estar estudiando un poquitico a través de esta mañana. Dice la palabra del Señor, Lucas 6:39. Y les decía una parábola, signo de pregunta: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y entonces ese versículo, hasta allí nomás, nos presenta a nosotros dos ciegos, ¿verdad? Tenemos allí dos ciegos. Jesús utiliza de ese ejemplo o de esa parábola para hablar de que un ciego pues no sabe hacia dónde va, y el otro ciego, pues si se deja guiar por ese otro, pues ambos van a caer ¿en dónde? En un hoyo. El hoyo o el abismo, en la palabra del Señor, se refiere a lo que es el infierno, lo que es el lago de fuego. Cuando los demonios le gritaban, o más bien hablaban con el Señor Jesús, y ellos aclamaban o exclamaban a gran voz diciendo: no nos lances al abismo. Y entonces el Señor Jesús les permitió a esos espíritus ir ¿a dónde? A un hato de cerdos, porque ellos decían: no queremos ir al abismo. El abismo siempre va a estar representando y simbolizando a lo largo de toda la Biblia lo que es el infierno, lo que es allá la muerte, el lago de fuego. La Biblia nos dice en Apocalipsis que del abismo van a salir ¿qué? Muchos demonios, muchos monstruos, espíritus, las langostas saldrán de allí de los abismos. Aquel que tiene la llave de los abismos la abre, y bueno, ese es el mismo diablo. Entonces dice la palabra del Señor que una persona ciega, aquellos que les gusta tal vez tomar nota, o aquellos que de pronto pues les gusta allí como llevar esa serie de estudios, el ciego tiene una primera característica, y es que va a ir al cielo. ¿Sí va a ir al cielo o no va a ir al cielo? No va a ir al cielo. Una persona con ceguera no va a entrar al cielo, no va a entrar al cielo. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia del Señor tengamos los ojos bien abiertos
y bien allí como activos, bien atentos, bien abiertos nuestros sentidos espirituales, porque una persona ciega no va para el cielo. La persona ciega va para el infierno. La persona ciega va para el lago de fuego. Sea o no sea cristiano, no importa allí. Una persona ciega espiritualmente no entrará al reino de los cielos. No entrará al reino de los cielos, porque va a caer en el hoyo. Y quiero que empecemos a analizar entonces algunos de los textos que en la palabra del Señor se nos habla respecto a ello. Primero de ellos está en Isaías capítulo número 42 y el versículo número 7. Isaías capítulo número 42, versículo número 7. Dice la palabra del Señor. Desde el versículo número 1, de hecho. Vamos a leer el versículo 1, luego nos saltamos al versículo 7 para entender el contexto del pasaje. Dice el versículo número 1: He aquí mi siervo, dice el Señor, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿A quién se le parece o se le refiere esta palabra? ¿De quién está hablando la Biblia? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque eso nos acordamos de, sobre todo el bautismo del Señor Jesús, cuando Dios habla, el Padre habla desde el cielo y dice allí: he aquí mi Hijo, en quien tengo contentamiento, o en quien me complazco. Dice la palabra del Señor entonces que el Señor Jesús trae allí libertad a los ciegos. Dice el versículo número 7. Dentro de las obras que hace el Señor Jesús, dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, parte de la obra o de la misión del Señor Jesucristo es abrir los ojos a los ciegos, porque una persona ciega, como lo acabamos de mencionar hace unos minutos atrás, no va para el cielo. Entonces el Señor Jesús vino con la misión de abrir los ojos de nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos espirituales. No es la voluntad del Señor que la iglesia esté con ceguera espiritual, pero el diablo sí. Esa sí es la voluntad del diablo, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tus ojos estén abiertos. Así que esta semana usted y yo nos vamos a comprometer a orar para que nuestros sentidos espirituales se abran más, amén, se agudicen más, estén mucho más atentos, mucho más despiertos. Estos ayunos que vamos a tener en esta semana, gloria al Señor, que usted pueda decir la prédica: el Señor me habló que tenía que tener los ojos bien abiertos. Señor, ábreme los ojos, muéstrame lo que está pasando, muéstrame qué está sucediendo ahí con mis finanzas, muéstrame qué es lo que está sucediendo allí en el área de la salud, muéstrame qué es lo que está pasando con mis hijos, hazme ver, hazme entender qué es lo que está pasando en mi vida, por qué el estancamiento, por qué no avanzo, por qué no he podido vencer esto, por qué no he salido de esta situación. Y ahí es donde entonces Dios comienza a mostrar, y entonces Dios le comienza a sacar a la luz muchas cosas. Entonces por ahí lo que estaba oculto comienza a destaparse. Dicen por ahí algunos, se comienza a destapar la olla podrida, y entonces usted comienza a ver y a discernir qué es lo que está pasando. Entonces, Señor, pero porque es que no se ha abierto esa puerta. Entonces, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Es algo espiritual, alguien me está haciendo algo, es envidia, es natural. ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios le va a mostrar a través de un sueño, a través de la misma palabra, a través de un hermano que Dios utilice y: Dios te dijo esto y esto. Me parecía bonito un testimonio de una persona que no es cristiana, y la persona le dijo a Dios, le dijo: Señor, ¿usted qué es lo que quiere conmigo? O sea, ¿qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Verdad usted me ha llamado o no me ha llamado? Al otro día esa persona viene aquí a la iglesia, y yo sin saber nada, y yo le digo: Dios lo está llamando a usted al ministerio. Yo sentí decirle eso de parte del Señor, y yo sabía que le estaba hablando a una persona inconversa, pero yo se lo dije: Dios lo está llamando a usted al ministerio, a que usted le sirva al Señor.
Y esa persona luego me contaba el testimonio diciendo: yo el día anterior le estaba preguntando al Señor si es verdad que me está llamando o no, si es verdad o es puro cuento de que quieren que yo me vuelva cristiano y demás, o realmente tú me estás llamando y para qué me estás llamando. Y Dios le respondió. Entonces mire cómo Dios entonces comienza a contestar oraciones, Dios comienza a mostrar, Dios comienza a hablar. Un día yo le pregunté al Señor: Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Y yo estaba en la calle. Eso fue por la mañana, 5 de la mañana, tal vez 5:30, 6, entre 5 y 6 de la mañana. Y como a las 9 de la mañana yo estaba parado en la calle y se me acerca un habitante de calle a hablarme. Y entonces nos pusimos a hablar. Y dentro de la conversación tocamos el tema de Dios. Pues resulta, le obsequié un tratadito y demás. Pero dentro de la conversación, él entonces también comenzó a hablarme de Dios. Y entonces me dijo: es que lo que Dios quiere es que tú te portes bien, que obedezcas los mandamientos, que le hagas caso a Él en todo. Y entonces yo dije: pero eso fue lo que pues yo no le dije a él, pero sí me puse a pensar y a meditar y a reflexionar que eso era lo que yo le había preguntado a Dios como 3 o 4 horas antes. Yo le dije: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y 3 horitas a través de una persona, la persona que menos uno espera, la persona que uno menos está quizás allí con menores expectativas de que sea por ahí que Dios le va a hablar. Y fue por allí que Dios utilizó para hablar. En otra ocasión estaba yo en cierto lugar y estaba sucediendo algo en mi vida, estaba pasando algo con mi vida, y atrás mío habían unas personas como en tipo cafetería tomando allí algo de onces, de refrigerio, y comenzaron a hablar de la palabra de Dios. ¿Y usted qué cree que para quién eran esos versículos que estaban hablando? Todos me caían a mí, porque aunque la conversación era por ahí, yo parando oreja, sin querer queriendo, esas cosas que se comienzan a escuchar porque hay otras personas muy cerca hablando, y comienza Dios a hablarme a través de esos versículos de una situación puntual que yo estaba pasando en ese momento. Entonces Dios hablará, amén. Dios se va a encargar de hablar de diferentes maneras. No necesariamente va a tener que traer al profeta del extranjero a que venga y ponga las manos sobre tu vida y así te dice el Señor. No, Dios va a utilizar alguna de sus maneras, alguna de sus formas, porque Dios siempre va a estar hablando a su pueblo. El tema es que usted y yo estemos atentos cuando Dios nos habla. Pero si estamos cegados, si estamos allí ensordecidos, si nuestros sentidos están entenebrecidos, Dios va a hablar, y ahí donde la gente... ahí donde Dios está tocando el del lado, y el del lado está siendo ministrado, y la otra persona está ahí como un tronco, un palo ahí, no siente, no se mueve, no discierne. ¿Acaso no es lo que dice la palabra del Señor? Que los yesos son hechos ¿de qué? De madera. Bueno, de yeso también, de metales, de oro, etcétera. Pero dice que ellos entonces ¿oyen o no oyen? No oyen. ¿Ven o no ven? No ven. ¿Tienen manos y no hacen nada? No palpan, no tienen pies y no caminan, ¿verdad? Hay un meme por allí, un chiste por allí que hay un niño y se rompe algo en la casa, y la mamá llega a regañar al niño y le dice: ¿quién lo rompió? Y el niño señala ahí una estatua, una virgen que había, ella. Y la mamá: no sea mentiroso, que ella no se mueve. Entonces, si no se mueve, ¿usted para qué se arrodilla allí? ¿Para qué le habla si ella no se mueve, no hace nada, no le oye? Entonces es un chiste, es un meme por allí, pero es lo que dice la palabra del Señor, que los ídolos no hacen nada. Pero esos ídolos a veces se ven hasta dentro de la misma iglesia. Un mover de Dios, una gloria del Señor, y personas que tienen ojos y no ven lo que está pasando en la iglesia, el mover de Dios que se está manifestando. Tienen boca y no oran. Yo no sé si me está empezando a entender el mensaje. Tienen manos y no las levantas a Rey de Reyes, no las levantan hacia Dios. Tienen pies, pero como que sus sentidos como tal están entenebrecidos. Oídos, pero no están oyendo la palabra del Señor. Nosotros necesitamos agudizar y abrir nuestros sentidos espirituales, porque Dios va a estar hablando, Dios va a estar glorificándose, pero necesitamos romper eso para recibir de Dios lo que Dios quiere para nuestras vidas. Todo aunque usted se disponga. Usted se dispone y Dios comienza a orar grandemente ahí. Entonces Jesús viene para que se abran los ojos de los ciegos. Es una de las misiones o de las tareas que el Señor Jesús quiere ejecutar
No solamente en la vida por allá afuera, de los que están allá afuera, sino en tu propia vida, en mi vida. El Señor Jesús abrió ojos de los ciegos, literalmente sí, pero aquí estamos hablando de un contexto espiritual. Amén. Isaías capítulo número 43. Vaya allí, casi que una hojita, tal vez en algunas Biblias, adelante. Isaías capítulo número 43. Y dice la palabra del Señor. El versículo número 8. Sacad al pueblo, sígalo leyendo, que dice: ciego, muy bien. Sacad al pueblo ciego, que tiene ojos, ciegos pero que tienen ojos. Está hablando de esa ceguera espiritual. Y a los sordos que tienen oídos. Eso no es una mala escritura o mala interpretación de la escritura, no. La Biblia nos está aclarando de que esa ceguera es espiritual y esa sordera es también espiritual. Imagínense entonces un cristiano así, pues no oye, no entiende, no ve la gloria del Señor, no ve nada. No entiende la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo número 9: congréguese a una todas las naciones y júntese todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el pueblo de Israel había entrado en una etapa, en un tiempo de ceguera espiritual, y eso es el trabajo de los brujos y de los hechiceros: hacer que la iglesia se adormezca, hacer que la iglesia no entienda. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Por eso es que el diablo se empeña tanto en que a usted le coja el sueño en un culto, en que usted esté con el celular en un culto, en que usted le dé pereza abrir la Biblia y leerla, en que usted se distraiga por allá pensando en quehaceres por allá de la casa, pensando que para dónde va a ir ahorita después de que salga del culto, tengo que hacer esto y cómo voy a hacer esto, y bueno, una cantidad de situaciones, y el enemigo bombardea la mente de la persona para que la persona no se concentre en la palabra del Señor y no reciba fe y no crezca, no sea edificada. Una palabra que Dios puede estar dando para muchos, unos la pueden estar recibiendo y reciben milagros, y otros salieron en la misma, salieron hasta peor. Como un ejemplo que casi siempre se coloca, que casi siempre se expone, que se predicó el domingo pasado. ¿Quién me quiere recordar? ¿Alguien se acuerda? ¿O ya se nos olvidó? ¿Alguien se acuerda lo que se predicó el domingo pasado? Bueno, esa prédica fue de esta semana, pero eso fue el jueves, en el ayuno del jueves. Pero bueno, gloria al Señor, mire, ahí nos acordamos de algo. Pero note entonces como un ejercicio tan simple, no es que vayamos ahorita a hacer el resumen del culto anterior, no, sino como a veces nos suele pasar lo que la parábola de la tierra o del sembrador se nos dice, que la palabra llega, la semilla llega, ¿y quién se la come? El diablo, las aves. Y entonces cae la semilla junto al camino. Pero cuando la palabra llega al corazón, esa es la buena tierra. Ahí es donde usted y yo necesitamos estar atentos de la palabra del Señor. Ahí es donde usted y yo necesitamos decirle a Dios: abre mis sentidos espirituales. Y si no, toda la palabra que está bien llegando sobre su vida está cayendo junto al camino. Si nuestros sentidos espirituales no están abiertos, toda palabra, toda prédica está cayendo junto al camino y las aves se la están llevando, comiendo. Dice la palabra del Señor en Isaías 44, otra hojita más adelante. Isaías nos habla varias cosas de la ceguera. Isaías 44, 18. Dice la palabra de Dios. Isaías 44, 18. Perdón, desde el 16. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17. Y hace del sobrante un dios.
un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Esa clase de personas, ¿cómo son? Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, dice la palabra del Señor. Característica o siguiente característica de una persona ciega es una persona que tiene ídolos en su vida. Entonces no le da el primer lugar a Dios. Una persona ciega, entonces, de las características que hemos hablado ahorita, no va al cielo. Primero, no va al cielo. No va al cielo. Segundo, no le da el primer lugar a Dios. Tiene ídolos en su vida. Las otras características se las mencioné más superficiales, que entonces no adora al Señor, no canta a Dios, no ora, no hace nada, está ahí como tieso. Pero esta es otra característica que también vemos en la palabra del Señor. No tiene a Dios en primer lugar. La persona que tiene ceguera en sus ojos, espiritualmente hablándolo, no tiene a Dios en primer lugar en su vida. Tiene ídolos. Habrá que ver qué ídolos tiene esa persona, porque obviamente no todos los ídolos son iguales. Entonces, ¿por qué una persona tiene ceguera? De pronto puede estar la persona que tiene ceguera porque tiene allí sus ojos puestos en la novia o en el novio, en un hombre o en una mujer, y eso le tiene allí velado, cegado y no entiende. Y entonces muchos allá, el papá, la mamá: hija, que ese no es el hombre que Dios tiene para usted, que no vaya a cometer ese error, que no se case con él. Y la muchacha, enceguecida, va y comete un error. ¿Esos casos se presentan o no? Sí. Y muchas veces en las iglesias se ve que se le advierte, se le dice, se le predica, se le aconseja, y la persona no entiende. Tiene allí una ceguera. ¿Pero por qué tiene una ceguera? Porque hay un ídolo, porque Dios no está en el primer lugar. Dios no ocupa el primer lugar en esa vida. Y entonces, como Dios no ocupa el primer lugar en esa vida, la persona está cegada. Son características. Note entonces que cuando usted ve un cristiano ciego espiritualmente, ya usted sabe y discierne: ahí hay ídolos. La persona no tiene a Dios en el primer lugar. Ay, pero es que aquí viene y ora, pero es que aquí viene y se congrega, pero es que se congrega, yo no sé, varias veces entre semana, abre la Biblia, sí, pero si hay ceguera, también hay un ídolo. Juntamente con la ceguera espiritual hay un ¿qué? Un ídolo. Entonces, si usted ve o nota que hay ceguera espiritual en su vida, si Dios se lo hace entender, también mire qué ídolo también puede haber allí en su vida, porque van allí de la mano. La ceguera va con la idolatría, y no necesariamente de San Gregorio o una imagen de la Virgen. No. Idolatría, usted sabe que es cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios. Cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios. Hay ceguera espiritual, hay ceguera. Dice la palabra del Señor: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. Otra característica que rescatamos de este versículo de una persona que tiene ceguera espiritual es que no entiende. Se le puede hablar, y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar a veces o en alguna ocasión, sin el ánimo de ofender, solamente exponer una situación, con una persona que tenga un problema cognitivo. Una persona que bien tenga una enfermedad y tenga un problema cognitivo de aprendizaje. Y entonces usted va a hablar con esa persona y como que si usted estuviese hablando con ¿quién? Con un niño, ¿verdad? Una persona que de pronto ya pueda ser adulta y tiene problemas cognitivos, es decir, de aprendizaje, usted le toca hablarle como si fuera un niño. Venga, y hay veces que como que le tratan de sacar como que a usted agotar la paciencia. Venga, es que no entiende, y no, la persona tiene un problema allí, no entiende. Eso hablándolo desde términos médicos o psicológicos y demás. Pero lo mismo pasa con una persona espiritualmente. Hay gente a la cual usted le puede estar advirtiendo, hablando: mire que esto dice la palabra del Señor, pero usted ¿por qué hace eso si usted sabe que está mal? Pero usted ¿por qué se comporta así? Sí, si usted sabe que la Escritura nos dice que no se debe de hacer esas cosas. La persona no entiende, no quiere hacer caso, no quiere atender. Hay necedad en su corazón, hay rebeldía en el corazón, no entiende. Por más que vengan 10 personas a aconsejarle, por más que se le ore y que intercedamos por él, la persona no entiende. ¿Pero por qué? Porque está como ciego espiritualmente. Eso va
amarrado. Note cómo la ceguera espiritual entonces es porque hay ídolos, no entiende, comienza a traer consecuencias espirituales sobre la persona. Si no entiende, va a tomar malas decisiones, va a llegar al infierno. Es un tema de bastante seriedad. Dice, porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. La persona que tiene ceguera espiritual, rescatamos otro principio más o otra característica más de este versículo. ¿Cuál es? Que su corazón también está siendo afectado por la ceguera espiritual. No solamente no ve, sino que su corazón también está allí, cautivado, entenebrecido, para que no reciba de parte de Dios. Entonces la persona que tiene ceguera espiritual no solamente está ciega espiritualmente, también tiene el corazón ¿cómo? Dañado, el corazón endurecido. Note entonces el estado de ese cristiano. Y si no hablamos de un cristiano, sino de una persona allá afuera, entonces ¿cómo está esa persona allá afuera? Pues terriblemente mal. Pero eso también se ve dentro de la iglesia. Persona que tiene allí el corazón entenebrecido por causa de la ceguera espiritual. Cristiano que Dios se está moviendo y la persona con el corazón duro, pero duro, no quiere, no se suelta, en la oración no se suelta, en nada. Habrá que mirar si esa dureza de corazón es debido a una ceguera. Hay que mirar si hay ceguera, si hay ídolos, todo eso va de la mano. No es un solo problema. Note cómo se comienzan a desencadenar más problemas y más situaciones a partir de la ceguera espiritual. Dice la palabra del Señor en el versículo 19: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postaré delante de un tronco de árbol, de cenizas alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, es pura mentira lo que yo tengo en mi mano derecha. Entonces la persona que tiene ceguera no entiende o no, como que no se percata de lo que está haciendo, comete el error y hombre no está cayendo en cuenta, está adulterando y no se da cuenta que va a perder sus hijos, no se da cuenta que va a perder su hogar, está ahí como que sin medir las consecuencias, sin analizar el entorno de la situación, no reacciona. ¿Cuántos sabemos la historia del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan? ¿Dónde vivía el endemoniado gadareno? En los sepulcros. ¿Estaba bien vestido? ¿Qué ropa utilizaba? Estaba desnudo, muy bien. Y el diablo o los espíritus le lanzaban ¿a dónde para matarlo? Al fuego. Y entonces, ¿será que esa persona estaría ciega espiritualmente? Por supuesto, su corazón entenebrecido y demás. Pero dice la palabra que cuando Jesús echó fuera todos esos miles de demonios, o esos 1000 demonios, dice la palabra del Señor que Él volvió en sí, como que venga y ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Después de ministrar una liberación aquí en la iglesia, esta semana nos pasó, se le pregunta a la persona, ¿usted se acuerda de qué pasó? El jueves en el ayuno se ministró una liberación después de que se acabó el ayuno y le pregunté a la persona, ¿se acuerda de lo que pasó? Me dijo, no. ¿Usted tuvo conciencia de lo que estaba hablando? Y me dijo la persona, ¿y qué dije? Dije, ofendí a alguien, ¿qué fue lo que dije? Yo me acuerdo que estaba orando, pero no me acuerdo de nada de lo que pasó, porque empezó a hablar un espíritu y de etcétera, etcétera. Pero esas cosas, entonces como que uno como que ni se da de cuenta, no se percata, no percibe, uno no entiende, pero eso son características de una persona que ciega, no mide las consecuencias, son características de una persona ciega. Vamos a ir por favor a Jeremías capítulo número 5. Jeremías capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo número 5 y el versículo número 21. Jeremías 5, 21 nos dice la escritura: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. O sumémosle más características a la persona ciega. ¿Cómo es? Necia, una cosa, ahí dice la palabra del Señor, necia
y dice la palabra del Señor, y sin corazón, que va muy amarrado o muy ligado al texto que estábamos leyendo anteriormente. Entonces la persona en su necedad sigue en el mismo error. ¿Pero por qué? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué comete el mismo error una y otra vez? Porque hay ceguera espiritual en la vida de esa persona. Porque no quiere entender. Porque no está allí libre, porque hay un ídolo en su vida, que la mirada de la persona está sobre ese ídolo y no sobre Dios, no sobre las circunstancias, no sobre las consecuencias. Entonces la persona, como está ahí concentrada en su ídolo, como para eso sí ve, al ídolo sí lo mira, entonces la persona se concentra en el ídolo y aparta su mirada de Dios. Necedad. La persona persiste en cometer el error. ¿Qué es necedad? Persistir en seguir en el error. Ya sabe que está mal, pero lo continúa haciendo. Y la Biblia dice, la persona que es necia, bueno, se lo estoy parafraseando, la persona que es necia es una persona la persona que es ciega es una persona necia, que sabe que está mal y lo sigue haciendo. El que no se congrega, y igual no se congrega, sabe que está mal, pero no va a la iglesia. ¿Qué será que tienen los ojos bien abiertos espiritualmente? No, porque es un necio, es un necio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, dice la palabra. ¿Y congregarnos será bueno o malo? Es bueno. Y aquel que no lo hace le es pecado. Y el que no se congrega está dividiendo el cuerpo de Cristo, porque Dios nos ha mandado a tener comunión los unos con los otros. No voy a predicar de ese tema hoy, pero entonces la persona sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. Pero yo he hablado con más de una de esas personas y según ellos tienen los sentidos espirituales bien abiertos y hasta descaradamente me han dicho algunos, Dios me habló anoche y Dios me mostró una revelación y Dios me mostró este sueño y venga, ¿usted se congrega? No. Y entonces, yo no sé entonces qué es lo que estás recibiendo o de parte de quién estás recibiendo, porque si la persona no está ya metida con Dios, bueno, listo, Dios sí le puede hablar hasta, si le mostró un sueño a Nabucodonosor, ¿sí fue a Nabucodonosor? Sí, le mostró a Nabucodonosor y otro a Faraón, que eran impíos los dos. Pues sí, Dios puede mostrar sueños y mostrar cosas a personas que de pronto no vayan a una iglesia, pero que ya una persona me venga aquí a decir, es que Dios me está mostrando para que le hable y le diga esto, y Dios me dijo que le dijera esto, y si no se congrega, no busca de Dios, no hay una vida genuina allí, pues usted qué se va a poner a creerle a una persona así. Pero de esos parlachines hay muchos por allá afuera diciendo que Dios les habló, pero no hay nada allá adentro. No hay nada allá adentro. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos, su testimonio, su vida, su comunión con Dios. Ahí usted discierne, bueno, esta persona sí, si es de Dios o no es de Dios. La palabra del Señor nos está diciendo, una persona necia es la que sabe que está haciendo lo malo y sigue haciéndolo. Pero esa necedad va de la mano con la ceguera espiritual. La persona está ciega. La persona tiene necedad en su corazón. Dice la palabra del Señor, y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Es las mismas características que ya hemos hablado. No tiene corazón. La persona, si está ciega, viene a un culto y no sintió nada. No sintió nada, porque su corazón no lo dispone para el Señor. Pero el corazón que Dios no lo rechaza, el corazón que es como Dios no lo rechaza, contrito y humillado. No el corazón, vea, si ni siquiera tiene corazón. Entonces, ¿será que puede ir a la presencia del Señor? No, porque la Biblia dice, no tiene ni siquiera corazón. Es decir, que lo tiene endurecido como una piedra, no tiene un corazón sensible, no tiene el corazón humilde para acercarse al Señor, ni contrito, humillado para acercarse a las cosas de Dios. No lo tiene, mi hermano, no lo tiene. Ahí donde mucha gente, mi hermano, Dios se puede estar glorificando, pero la gente no tiene el corazón para Dios. Pero entonces usted, entendiendo eso, usted dice, Dios mío, yo quiero aprovechar el tiempo de gloria tuyo, yo quiero aprovechar el mover, la manifestación tuya, yo quiero aprovechar la gloria tuya que se está derramando, y usted tiene que humillar su corazón. Dispóngase en los tiempos de oración, dispóngase en los tiempos de alabanza, derrame su corazón, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Vamos a otro texto de la palabra. Salmo 82:5. Salmo 82 y versículo número 5, dice la Escritura.
Dice la palabra de Dios. Desde el 1, Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Versículo 5, entonces nos está hablando aquí de las personas que no hacen justicia en el pueblo, sino que toleran los pecados, toleran todo lo malo. Dice el versículo 5, no saben, no entienden, andan como, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero entonces el versículo 5 nos dice, no saben, no entienden y andan en ¿qué? En tinieblas. Cuando hablamos no saben, no entienden, se nos une a lo que estamos leyendo hoy y dice, o nos agrega otra característica, y es que andan en ¿qué? En luz. No, andan en tinieblas. La persona ciega anda en tinieblas. Anda en tinieblas. La persona ciega no anda en la luz. No anda en la luz. Y la Biblia nos manda a usted y a mí a caminar en luz. De muchos pasajes, Jesucristo es la luz del mundo. Dice que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Bueno, hay muchos versículos que nos hablan referente a la luz y referente a las tinieblas. El que peca no anda en luz, sino que anda en tinieblas porque sus obras son malas, etc. Entonces la persona ciega tiene allí tinieblas en su vida, está andando en tinieblas. Hechos 26, 18. Y vamos terminando con esto, porque la segunda parte la voy a dar en el siguiente culto, es decir, el de ahorita. Hechos capítulo número 26 y versículo número 18. Dice la palabra del Señor. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los sacrificados. Entonces, dentro de lo que el apóstol Pablo fue llamado a hacer, dentro de lo que los apóstoles fueron llamados a hacer y la iglesia está llamada a hacer, es ir a abrir los ojos de los ciegos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Con esto complementamos el texto ahorita de Salmos. La persona que está ciega está en ¿qué? Tinieblas. Pero cuando le son abiertos sus ojos, pasa de tinieblas a la luz. Pasa de las tinieblas a la luz. Ahí es donde el cristiano que le pide a Dios y se dispone para que sus ojos sean abiertos, no puede andar en tinieblas, sino que pasa a andar una vida en luz. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios. La persona ciega está bajo la potestad de Satanás o bajo la potestad de Dios. La potestad de Satanás. ¿Qué es potestad? Autoridad, poder. Eso es potestad. Entonces la persona que está ciega, el diablo tiene poder sobre esa persona. Pero la persona que se le son abiertos sus ojos espiritualmente, sus sentidos espiritualmente, pasa de estar bajo la autoridad del diablo y ahora está bajo el gobierno de Dios. Note entonces como una persona con ceguera espiritual, ¿quién la gobierna? El mismo diablo. El mismo diablo tiene autoridad sobre esa vida, la gobierna, la maneja, la lleva, la utiliza. Gente que se deja utilizar por el diablo, ¿o no? Y hasta dentro de la misma iglesia. Claro. Entonces dentro de la misma iglesia no falta el que se deja utilizar por el diablo para dañar la obra del Señor. Gente que se deja utilizar por Satanás. Pero entonces usted entiende, esa persona está ciega espiritualmente. Usted está bajo la potestad del enemigo, está bajo la potestad del diablo, se deja utilizar por el diablo. Esas son personas ciegas. Sumándole todas las características que estamos viendo en esta enseñanza, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. La persona ciega entonces no ha recibido perdón de pecados.
Entendamos eso, no de que entonces Dios no me ha perdonado los pecados de toda mi vida. No, puede que entonces haya un cristiano, llegó a la iglesia, o más bien una persona que no era cristiana, llegó a Cristo, le fueron perdonados sus pecados, pero después se apartó de Dios, comenzó a declinar, comenzó a menguar y comenzó a pecar y a pecar y a pecar y a apartarse de Dios. Está en la necedad, está bajo la potestad del diablo nuevamente, volvió atrás, está ciega. Sus pecados no le han sido perdonados entonces. Sus pecados no le han sido perdonados. Pero es que un día llegó a la iglesia, sí, pero los pecados no le han sido perdonados. No está a paz con Dios, no está a cuentas con Dios. Si se muere esa persona ahí, usted sabe que esa persona no está a paz con Dios. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor, ¿verdad que sí? Y entonces la persona que tiene ceguera no está a cuentas con Dios, no ha recibido perdón de pecados. Y herencia entre los santificados, no tiene tampoco herencia entre los santificados. Es decir, allá en el cielo no tiene una herencia, no tiene la entrada al reino de los cielos, y tampoco tiene la morada que el Señor Jesús está preparando para él o para ella en los cielos. Jesús dijo: yo me voy de esta tierra y voy a preparar morada para ustedes en los cielos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Pero esa persona que tiene ceguera no tiene herencia en el cielo, no heredará el reino de los cielos. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.